3 veces ha rogado para que le quite un aguijón en la carne. ¿Cómo lo llama? Una debilidad. Hay alguien que conocemos que tuvo una debilidad muy fuerte. Es la mujer sorprendida en adulterio. Este pasaje que aparece en Juan capítulo 8, del versículo 1 al 11, ahí dice que los fariseos, le llevaron a Jesús una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué corazón tenían los que le llevaron esta mujer sorprendida en el acto del adulterio? Ellos querían que Jesús dijera una de dos cosas: apedréenla o no la apedreen. Cualquiera de las dos cosas que Jesús dijera, ellos tenían ocasión para irse en contra de Jesús, para que todo el pueblo se fuera en contra de Jesús, para cerrar los oídos de todas las personas en contra de Jesús. Ese es el corazón de Satanás. Dice la Biblia que él quiere hurtar, matar y destruir. Una persona que es portadora de la palabra, dice la Biblia, es como un libro abierto leído por todos. Las personas tienen los ojos sobre nosotros. Pero hay personas que, aunque tú procures no darles pie, darles ocasión, de algo se agarran. Dice la Biblia, inventen males contra vosotros mintiendo. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando no encuentran nada, aún no encuentran nada, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Como no hallaron nada para acusarle, tuvieron que conseguir testigos falsos. El corazón de nosotros es engañoso. ¿Conseguir testigos falsos es difícil o fácil? Es muy fácil, porque el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Fácilmente se deja manipular, fácilmente. Eso significa engañoso, fácilmente recibe el engaño. Engañoso no es el que engaña, engañoso es el que recibe fácilmente el engaño. Ellos pensaban que estaban haciendo mal cuando juzgaban a nuestro Señor Jesucristo, acusándolo injustamente, levantando testigos falsos para poder acusarle. No pensaban que estaban haciendo mal, ellos pensaban estamos sirviendo a Dios. Lo dijo el apóstol Pablo, porque él fue de ellos. Antes de ser apóstol Pablo, él fue Saulo. ¿Y Saulo qué fue? Una persona muy culta, muy estudiada, versada en la palabra de Dios. Pero todo lo que él sabía, ¿para qué le sirvió? Para perseguir a los cristianos, para perseguir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pasa lo mismo en esta época? Pasa exactamente lo mismo. ¿Quiénes no se persiguen? Las personas que no están anunciando la verdad. Entre mentira y mentira hay diferencias, pero no importa. Ven que hay celo de Dios y se llaman hermanos. Hay personas que, aunque están en desacuerdo, algunos pocos, cuando han estado en desacuerdo, algunos pocos han dicho, pero hermano, así me han dicho, pero hermano, no podemos decir que no seamos pecadores y me dicen alguna cosa. Yo les muestro versículos, terminan airándose y ya no me dicen hermano. Entre todas las religiones hay diferencias, pero se dicen hermanos. Una, no sé, para no dar nombres, para no herir susceptibilidades, una religión que parece que es cristiana. En relación a otra religión que parece que es cristiana, se dicen hermanos. Aunque hay diferencias doctrinales, pero al fin y al cabo ambos tienen aparentemente celo de Dios. ¿Por qué? Por su querer, porque ambos están en el mismo sistema, están basados en lo que quieren, no en la verdad, sino en lo que quieren. Y en el caso de el apóstol Pablo, cuando era Saulo, él perseguía, él era perseguidor. Pero una vez recibiendo la salvación, uno espera que se acaben los problemas, que ya no haya ninguna dificultad. Pero ¿qué dice él en ese pasaje que acabamos de leer? Él dice que le fue dado un mensajero de Satanás, un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás para que él no se ensoberbezca. La mujer sorprendida en adulterio, ella tenía un aguijón en su carne. ¿Para qué? Para que ella no se ensoberbezca. Aquí vemos para qué dice la palabra que es ese aguijón en la carne. Dios, ¿por qué nos permite una debilidad? ¿Cómo la llama el apóstol Pablo a ese aguijón en la carne, a ese mensajero de Satanás? Lo llama una debilidad. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Para qué Dios lo permitió? Para que no se ensoberbezca. ¿Cómo una persona se puede ensoberbecer? Supongamos que una persona no tiene ninguna debilidad.
Vamos a hablar de la mujer sorprendida en adulterio. La mujer sorprendida en adulterio, ella tenía una debilidad. Y creo que es evidente cuál era la debilidad de ella, ¿no? Sabemos, es evidente, ¿no? Algunos pasajes los llaman así, la mujer adúltera, pero bíblicamente hay una característica que la hace superior al resto de las personas. ¿Qué característica? Ella fue sorprendida. Cuando Jesús les preguntó que si ellos eran o no eran pecadores, ellos que dijeron que también eran. Pero ellos fueron sorprendidos. La única diferencia entre los que la estaban juzgando a ella y ella es que ella fue sorprendida. Ahora, ¿ellos fueron sorprendidos? No. Pero ante la pregunta que Jesús les hizo, si eran o no eran pecadores, tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Ellos que afirmaron que eran o no eran pecadores. Ellos no pudieron decir que no eran. Pero ¿cómo la estaban juzgando a ella? Porque era pecadora. Delante de Dios no hay escala de unos más pecadores que otros. Delante de Dios es o no es. Solamente interesa es o no es pecador. Es lo único que interesa. Nosotros sabemos, bíblicamente, el Salmo capítulo 1, versículo 5, habla de dos grupos diferentes, los pecadores y la congregación de los justos. Si has estudiado teología, ya sabes, al haber dicho la palabra congregación, ya sabes que me estoy refiriendo a iglesia. En teología se enseña que congregación es iglesia, que iglesia viene de congregación. Entonces, esa palabra aparece en el Salmo 1, versículo 5. Dice, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Entonces aparecen dos grupos que son opuestos, totalmente antagónicos, totalmente opuestos. Uno, los pecadores, y el otro, ¿cómo se llama? Congregación de los justos. Esos dos grupos que son opuestos, dice que no, estos no llegarán a estar, ¿dónde? Acá, no pueden estar. Los pecadores, ¿dónde no pueden estar? En la congregación de los justos. Entonces, teológicamente, si alguien estudió teología, sabe, congregación es iglesia. Entonces, congregación de los justos está hablando la iglesia. ¿La iglesia es pecadores? En ese versículo habla de dos grupos opuestos. Los pecadores no pueden estar ¿dónde? En la congregación de los justos. Entonces, ¿qué es iglesia? Congregación de los justos. Ese versículo aclara, por si tú no sabías qué clase de personas son las que componen la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en el Salmo 1 ya estaba escrito quién iba a ser los miembros de la iglesia. La palabra iglesia, algunas personas dicen, solo aparece en el Nuevo Testamento. Y sí, efectivamente. Pero cuando miramos en el Antiguo Testamento, aparece la palabra congregación. La iglesia es la congregación de los justos. ¿Quiénes no se levantarán en la congregación de los justos? ¿Quiénes no podrán estar allí? Los pecadores no podrán estar en la congregación de los justos. ¿Qué es congregación de los justos? La iglesia. La mayoría de las personas en esta época, asistiendo a iglesias, les preguntamos si son pecadores y que dicen, sí, son pecadores, pero están asistiendo supuestamente a una iglesia. Si están asistiendo a un lugar que se conoce como iglesia, se están congregando. Sí, es una congregación. Por ser iglesia es una congregación, pero de pecadores. Qué curioso, cuando miramos la Biblia, eso no es iglesia. La iglesia es congregación, sí, de los justos. El que no ha sido justificado no se puede considerar miembro de la iglesia. El que todavía es pecador se puede considerar que es parte de la iglesia. Bíblicamente no. Socialmente las personas no ven diferencia. Por eso, cuando les empezamos a explicar esto, empiezan a enardecerse. ¿Por qué empiezan a enardecerse? ¿Por qué empiezan a enojarse? Porque ellos llevan años haciéndose llamar pecadores y a la vez llevan años haciéndose llamar hijos de Dios. Pero es contradictorio, eso no puede ser. Y le preguntamos incluso a algunas personas y les decimos una pregunta honestamente. ¿Dios tiene hijos pecadores? Y las personas se quedan pensando y dicen, ay no, los hijos de Dios no pueden ser pecadores. Los pecadores bíblicamente son hijos del diablo. Bíblicamente ser pecador es ser hijo del diablo. Pero las personas no meditan en esto. Tienen como cristianismo su buen deseo. Su deseo cuál es, ay no, yo amo a Dios con todo mi corazón, yo al único que quiero servir es a Dios, yo a quien le entregué mi vida es a Dios. Hablan cosas que ante los ojos humanos se ve, ay, tiene aspecto de piedad. Pero una pregunta, ¿eres o no eres pecador? Eso define si realmente es miembro de la iglesia.
¿Qué dice la palabra sobre el rey David? El varón conforme al corazón de Dios. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Qué significa bienaventurado? Bueno, hago esta pregunta, primera pregunta del día de hoy. Vamos a hacerlo un poco participativo. ¿Qué significa bienaventurado? La palabra lo dice. Si ustedes descomponen la palabra, la misma palabra lo dice. Por ejemplo, si yo digo qué significa paracaídas, al descomponer la palabra, paracaídas. Exacto, bienaventurado viene de buena ventura. Tener buena ventura. ¿Qué es ventura? Llegar al destino que uno quiere llegar. Bienaventurado es la persona que logra llegar al destino que desea llegar. Eso es bienaventurado. Todo el mundo a dónde desea ir, al cielo o al infierno. Claro, sobra decir la respuesta. Todo el mundo quiere ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno. Todo el mundo quiere ir al cielo. Entonces, una persona bienaventurada, una persona que va a estar con Dios. ¿Qué sería ahora otra pregunta? Una pregunta opuesta. Que llega a su destino. Muy bien, buena definición. Que llega a su destino. Una pregunta opuesta. ¿Qué sería lo opuesto a bienaventurado? ¿Qué sería lo opuesto a una persona que llega a su destino? Excelente la definición como alguien la escribió. Alguien dijo, así, es que alguien escribió correctamente. Bienaventurado es el que llega a su destino. ¿Qué sería lo contrario a ser bienaventurado? Pregunta, nueva pregunta. ¿Qué sería lo contrario de ser bienaventurado? Mero respuestas. Es fácil. Si bienaventurado es la persona que llega a su destino. Perdido. Se puede resumir en una palabra. Excelente, perdido. Extraviado, desafortunado. No llegar al destino. Excelente. La pista estaba dentro del significado de ser bienaventurado. Si bienaventurado es la persona que llega a su destino. Sigo hablando con personas que hayan estudiado teología. Voy a hacer, así como nombramos iglesia, ¿qué dice la teología? Iglesia viene de la palabra congregación. Iglesia es lo mismo que decir congregación. Ah, bueno. Entonces ya sabiendo teológicamente qué es iglesia, ahora teológicamente, ¿qué es pecado? Hago esta pregunta, no sé si ustedes sepan, si alguien estudió teología, teológicamente, ¿cómo enseñan que es pecado? Cuando uno le dice a las personas que estudiaron teología, ¿pecado qué dicen? Ah, pecado es, y dan una definición teológica de pecado. ¿Cuál es la definición teológica de pecado? Según los teólogos, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Según la teología. Otra pregunta, la tercera pregunta. ¿Alguien sabe? Alguien que haya estudiado teología, ¿qué ha escuchado que es pecado? Según los teólogos, ellos tienen una definición de pecado. Entonces, ¿qué sería pecado? Perdido. Sabemos que ser pecador es perdido, pero no es la definición teológica. Portarse mal, no. La definición teológica, no la definición en modo natural, sino la definición que han dado los teólogos. En modo natural las personas piensan que es portarse mal. Separado de Dios, no. Tampoco los teólogos no saben eso. Eso es bíblico, pero no los teólogos. Los teólogos, ¿alguien sabe? ¿No? Hay una definición teológica de pecado. Cuando le dice a un teólogo qué es pecado, creo que alguien la debe saber. Voy a dar una pista. Voy a dar la primera palabra y sé que más de uno la sabe o más de uno la ha escuchado. Pecado es errar. No sé si pueden completar la frase. Cuando dije esa primera palabra, ¿qué seguiría? ¿Qué es lo que sigue? Alguien debe saber, imposible. ¡Ya! ¡Alguien la escribió! Teológicamente, si vamos a hablar de teología, pecado es errar al blanco. Eso es pecado teológicamente, errar al blanco. Estamos hablando teología. Hoy estamos hablando mucha teología. Ustedes saben, yo estudié teología. Entonces, cuando hablo con alguien, según lo que me contesta, sé desde dónde me está contestando. Me está contestando en modo natural, me está contestando por haber estudiado teología, según la información que le enseñan en la teología. Entonces, en teología enseñan iglesia es congregación. Y yo le digo, bien, me gusta la definición que tiene. Sí, porque etimológicamente, sí, yo entiendo. Iglesia es congregación. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es errar al blanco. ¿Qué es bienaventurado? Llega al lugar
llega bien a su destino. ¿Qué sería lo contrario a llegar a su destino? Sale de acá y llega exactamente a donde quiere llegar. Digamos, aquí está mi cremallera. Entonces voy a hacerla en perspectiva. Sale y llega exactamente a mi cremallera. Vea, toqué mi cremallera. Llegó exactamente al destino. Vamos a hacerlo. Llegó exactamente a donde desea llegar. ¿Qué sería lo contrario a llegar al lugar donde desea? ¿Qué sería lo contrario? Errar el blanco. Se fue para otro lado. Quería llegar al cielo. Pues des en cuenta que con mi mano estoy apuntando hacia la cámara y llego a mi cremallera. Ahí. Salgo de mi cremallera. ¡Fum! Hago un viaje y llego ¡pum! A mi cremallera. Volví a tocar mi cremallera. ¡Fum! Me acerco a mi cremallera. ¡Fum! Hago un viaje y llego a mi cremallera. ¿Qué es pecado? Errar el blanco. ¿Va a llegar? No, no llega. Va para otro lado. Errar el blanco. Esa es la definición teológica. Errar el blanco. La definición teológica de pecado es lo opuesto a bienaventurado. Bienaventurado es llegar a su destino. Llegar bien, llegar correctamente. Llegar perfectamente a su destino. Es decir, hacia dónde iba y allá llegó. Eso es bienaventurado. ¿Qué es la definición teológica de pecado? ¡Pum! Errar el blanco. Se fue para otro lado. Errar el blanco. ¡Pum! Salió y se fue para otro lado. No llegó a su destino. Se fue para otro lado. Sí, eso es. Entonces, estamos aprovechando la misma definición teológica que tienen de pecado, ¿sí? Para explicarles lo contrario a bienaventuranza, ¿qué sería? Sabiendo qué es ser bienaventurado, lo contrario a bienaventurado sería errar el blanco. No llega a su destino. No llega a donde a donde quería dirigirse. Errar el blanco. Esa es la definición teológica. Entonces, con la misma definición teológica, es escatológica. No, es epistemológica, disculpa. Es epistemología de la palabra. Al mirar la definición epistemológica, eso es lo que uno aprende en teología. Uno aprende el significado de esta palabra en tal idioma, en otro idioma, de dónde viene, cuál es la raíz, cuál fue el latín. Así, esa es lo que el hombre, a donde el hombre puede llegar. Máximo el hombre llega hasta allá. Pero aún usando su misma definición, las mismas definiciones hechas por hombres, las mismas definiciones sacadas o descubiertas por hombres, algunas tienen relación con la historia. Entonces, según estas mismas definiciones, bienaventurado, lo opuesto a bienaventurado es ser pecador. ¿Ya se dieron cuenta? Bienaventurado llega a su destino. Errar al blanco. ¿Qué es errar al blanco? Pecar. Pecador. Ahora, no sé si ustedes sepan, pero últimamente se ha levantado una moda. Hay una moda. Hay personas que dicen, nosotros somos pecadores, pero no somos practicantes del pecado. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque hay un versículo en el cual dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Pero no miran la parte de no puede pecar, se quedan con la primera parte de ese versículo. Y dicen, pero es que mire, ahí dice, no practica el pecado. Entonces, nosotros somos pecadores. Así se definen las personas ahora. Es una moda dentro de las que se conocen como iglesias cristianas. Algunas personas dicen, entonces nosotros somos pecadores, pero no somos practicantes del pecado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, yo soy pecador, pero no practico el pecado. No sé si tú sepas, vamos a seguir. Hoy estamos hablando mucho epistemología. Sí, estamos hablando mucho el origen de las palabras. Las palabras que terminan en ar, or, no sé si sepan, ese sufijo, el sufijo ar, or, sobre todo en este caso estamos hablando de pecador. Pecador termina en or. ¿Ese sufijo qué indica? La palabra raíz sería pecado, pero si termina en r, or, pecador, indica la persona que ejerce la acción de esa palabra. No sé si sabían, ¿sí? Entonces, pecador, ¿qué significa? Pecador es la persona que ejerce el pecado. Eso significa pecador. ¿Qué significa, por ejemplo, corredor? Usemos otra palabra que termine igual. Corredor. Corredor, una persona que ejerce la acción de correr. Sí, ese es un corredor. El corredor es una persona que ejerce la acción de correr. Pecador, la persona que ejerce la acción de pecar. Pero las personas sin ni siquiera meditar en lo que están diciendo dicen, yo soy pecador,
pero yo no practico el pecado. ¿Sabe qué sería eso? ¿A qué sería equivalente? Que una persona dijera, yo soy pecador, pero no ejerzo no practico el pecado, no ejercito el pecado, no ejerzo el pecado. Sería como decir, yo soy corredor, pero no ejerzo el correr. Entonces uno le diría, espera, no entiendo. Yo soy nadador, pero no ejerzo la acción de nadar. Yo soy nadador, pero no soy practicante de natación. Uno dice, espera, no entiendo, no entiendo. ¿Tú me estás diciendo que tú eres nadador, pero que tú no ejerces la natación? No entiendo. Es algo así como si alguien dijera, yo soy nadador, pero nunca me meto al agua. No me gusta meterme al agua y nunca me voy a meter al agua. ¿Qué me está diciendo? Que usted es nadador, pero que usted no ejerce la natación. Es como alguien decir, yo soy corredor, pero no ejerzo el correr. ¿Qué sentido tiene? Sí, es una completa tontería. Decir yo soy pecador, pero no ejerzo el pecado. No me ejercito en el pecado. Ejercer el pecado es ejercitarse en el pecado. Ejercer el correr es ejercitarse en correr. Ejercer la natación es ejercer la acción de nadar. Entonces una persona no puede decir yo soy pecador, pero no ejerzo el pecado. Para que diga que es pecador está diciendo yo me ejercito en el pecado. Eso es decir que es pecador, es decir, se ejercita en el pecado. Pero el ser humano medita sobre lo que está diciendo, sobre lo que le están enseñando en su iglesia para que la persona se sienta cómoda en la condición de ser pecador. Entonces ahora descubrieron algo, descubrieron versículos que dice no practica el pecado. Ah, ya. Entonces vamos a hacer una diferencia. Vamos a decir que somos pecadores, pero que no ejercemos el pecado, que no nos ejercitamos en el pecado, que somos pecadores, pero que no nos ejercitamos en el pecado. Es una completa tontería. Pero la gente está tan enajenada en la religiosidad que ni siquiera piensa lo que está diciendo. Al decir que es pecador, cuando miramos el Salmo capítulo 1, versículo 5, no se levantarán. ¿Quiénes no entrarán en la congregación de los justos? Los pecadores. Un pecador no puede entrar a la congregación de los justos. Según la misma definición teológica, congregación es iglesia. Aunque en el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia, aparece la palabra congregación. Ya estaba en el Salmo 1, el libro que la gente más quiere, más ama. ¡Ay, los salmos! Yo todos los días leo un salmo. Bueno, algunos leen proverbios, otros salmos. Algunos dicen que leen un salmo y un proverbio. Pero en el Salmo 1 está hablando de lo que iba a ser la iglesia, de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Congregación de los justos. ¿Qué es lo contrario? Los pecadores no entrarán, no pueden estar pecadores en la congregación de los justos. No pueden estar pecadores en la iglesia. El que una persona asista supuestamente a una iglesia, pero diga que es pecador, el solo hecho de decir que es pecador está atestiguando bíblicamente nunca esa persona ha pertenecido al cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es congregación de justos. Lo dice también el Nuevo Testamento. Cuando miramos el Nuevo Testamento, ¿quiénes son las únicas personas que van a entrar al reino de los cielos? Los justos. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra, por ejemplo, de Abraham? Varón justo. ¿Qué dice de Moisés? Que era justo. Hay muchos versículos. Cuando leemos los Salmos, cuando leemos los Proverbios, constantemente encontramos la palabra justo, justo, justo. Sí, las personas ya sabemos, se saben un versículo que dice no hay justo ni a uno. Ese versículo niega todos los otros versículos que dicen que sí hay justo. No lo niega. Ah, entonces es una contradicción. Tampoco es una contradicción. Cuando una persona entiende que la iglesia es la congregación de los justos, cuando mira el versículo que dice no hay justo ni a uno, lee los versículos anteriores, lee los versículos que están después y se da cuenta a qué se refiere. Se refiere a que nadie se justifica por tratar de ser bueno. ¿Por qué Dios dejó un aguijón en la carne del apóstol Pablo y en la carne de todo ser humano? Dios nos permite un aguijón para que no nos creamos buenos. Imagínense que la mujer sorprendida en adulterio no tuviera ese aguijón en la carne de ella. ¿Qué característica tenía la mujer sorprendida en adulterio? Ella no podía evitar adulterar. Ella, si era sorprendida, una sola cosa le esperaba: sentencia de muerte.
Pero ella no podía, no podía. Era algo que era más fuerte que ella y la arrastraba a adulterar. Hay personas que son arrastradas a muchos vicios. Algunas personas son arrastradas a ser gruñonas. Y la Biblia dice que cualquiera que le dice fatuo a su hermano ya es asesino. No sé si sabías, pero ese mandamiento que dice no matarás, si tú te has ofendido a alguien, ya has infringido el mandamiento que dice no matarás. Ay, yo he matado, bíblicamente sí. Espiritualmente sí, humanamente, ay no, yo creí que matar era como en las películas muestran matar. Eso no es. Incluso cuando Jesús veía a alguien que los demás decían muerto, Jesús veía igual. Algunos sí eran muertos, pero otros Jesús dijo, no, no está muerto. Y la gente se reía, sí está muerto, pero Jesús decía, duerme. En el mundo espiritual es muy diferente a lo que nosotros vemos, a lo que nuestra vista nos muestra. ¿Por qué Dios permite entonces el aguijón en la carne? Permite el aguijón en la carne para que no nos ensoberbezcamos. ¿Y qué es ensoberbecernos? Creernos buenos. Cuando dice en la Biblia no hay justo ni aun uno, entonces ¿a qué se refiere? A que nadie es bueno, a que nadie delante de Dios se puede justificar. Nadie puede, por más obras y esfuerzo y sacrificio, agradar a Dios. Dios no está esperando nada de eso de nosotros. Si Dios esperara de nosotros que ayunáramos más, el que más ayune, el que más ofrende, el que más diezme, el que más madrugue, el que más ore, el que más lea la Biblia, los fariseos cumplían con todos esos requisitos. Cuando leemos el Nuevo Testamento, Jesús da testimonio, ellos lo hacían. ¿Qué hacía el hombre que estaba orando? Gracias Dios, porque yo no soy como esas otras personas, esas personas terribles, ¿no? Yo voy todos los días así oro, todos los días así leo. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Ese es el corazón que hay hoy en las personas. Creen que por su esfuerzo se justifican delante de Dios. Para esas personas hay un versículo. ¿Tú crees que eso te justifica? De esa manera, no hay justo ni aun uno. Bueno, ¿quién entra al cielo? ¿O qué es la iglesia? La congregación de los justos. Bíblicamente, Romanos 8, versículo 33, dice quién es el que justifica. Dios es el que justifica. O sea que si hay justos, si hay justos. Pero porque hay un versículo que dice no hay justo ni aun uno. Lee el contexto. Porque hay un versículo que dice así, está hablando de que nadie es bueno. Cuando dice no hay justo ni aun uno se refiere a que nadie es bueno. Nadie puede justificarse delante de Dios por sí mismo. Las personas que son justas delante de Dios es porque Dios las justifica. ¿Quién es el que justifica? Romanos 8:33. ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. Entonces ¿sí hay justos? Sí, sí hay justos. Hay personas que no meditan sobre lo que está escrito en la palabra, sino quieren tener la razón. No quieren la verdad, no les interesa la verdad, no les interesa conocer su verdadera condición. Y peor aún, si se han esforzado muchas veces, ¿qué quieren hacer? Quieren matar a nosotros, nos quieren callar, quieren silenciarnos. Si pudieran, si supieran exactamente dónde yo estoy, hace tiempo ya no estaría. Pero para muchos es un misterio, no saben dónde estoy. Gracias a Dios. ¿Por qué las personas creen que pueden hacer lo bueno? Porque no se dan cuenta de la debilidad que tienen. ¿Dios para qué nos deja esa debilidad? Para que nos demos cuenta de nuestra naturaleza, nuestra condición. Si no tuviéramos una debilidad, nos creeríamos buenos. Pero nos deja la debilidad para que nos demos cuenta lo vil, los sucios que somos. ¿Por qué dice que ha puesto ese tesoro en vasos de barro? Nosotros somos ese vaso de barro, menospreciable, sucio. ¿Pero qué dice que en nosotros puso? Un tesoro. ¿En quién? En un vaso de barro. Dios usa que lo más distinguido, dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, 28 y 29. Dios usa lo vil y menospreciado. Pero las personas que se creen buenas, esas personas tienen un aguijón en su carne. Pero como son religiosos, se hacen los ciegos ante su propio aguijón. Porque Dios, al mismo apóstol Pablo no le quitó el aguijón, a la mujer sorprendida en adulterio no lo quitó. Si Dios le hubiera quitado el aguijón a la mujer sorprendida en adulterio, una pregunta. Si la mujer sorprendida en adulterio no hubiera tenido ese aguijón, si ella no hubiera tenido esa debilidad, ese aguijón en la carne es esa debilidad, si ella no hubiera tenido esa debilidad, ¿ella hubiera llegado a los pies de Jesús? Hago esta pregunta. ¿Qué cosa la llevó a ella delante de Jesús?
la debilidad que ella tenía. Ella no hubiera estado delante de Jesús si ella no tuviera esa debilidad. Por esa bendita debilidad. Para ella fue una maldición. Esa debilidad parecía una maldición porque ella quería no hacerlo, pero lo hacía. Si ella lo sorprendía, la iban a matar. Ella no quiere que la maten apedreada, pero ella no podía ganarle a eso que la arrastraba. Pero eso que la arrastraba, ¿a dónde la llevó? ¿A dónde la quería arrastrar? A Jesús, para que ella quedara totalmente convicta. Pero los que estaban ahí alrededor, ellos no tendrían debilidades. Sí, ellos también tenían debilidades, pero ¿qué eran? Hipócritas. ¿Por qué Jesús les tuvo que decir en Mateo capítulo 23 7 veces hipócritas? Porque ellos delante de las personas, ¿cómo se mostraban? Lindos, buenos, perfectos. Ellos se veían, ay, inclusive señalando a los demás, ay, mira a ese que toma, mira al que fuma, mira al que hace. Dios a ellos también les permitió una debilidad. ¿Qué debilidad? No sé, de pronto eran promiscuos, de pronto eran inmundos, de pronto hacían cosas lujuriosas. Los pecados que se nombran, las maldades que se nombran más terribles, las palabras que tienen que ver con adulterio, fornicación. No sé si se han dado cuenta. Siempre que aparece una lista, las primeras que aparecen, adulterio, fornicación. Pero un fariseo podría estar mirando, ay, esa persona que toma, ay, esa persona que fuma. Pero dentro de él estar lleno de lujuria, de pasión, de deseos, que nadie lo ve. Nadie lo ve. Él solito se siente y ¿qué hace? Ay, no voy a orar para el que peca y reza empata. ¿Quién le está diciendo semejante? Él está sacando su propia justicia. Por eso dice la Biblia que estableciendo su propia justicia no se pueden sujetar a la justicia de Dios. ¿Por qué Dios nos permite entonces una debilidad? Para que no nos ensoberbezcamos. La mujer sorprendida en adulterio halló la misericordia de Dios porque la debilidad de ella era tan grande que la dejó al descubierto. Quienes su debilidad no los deja al descubierto, esas personas pueden seguir mostrándose delante de los demás como buenos. Hipócritas. Ninguno hay bueno. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que están escuchando y que llevan tiempo escuchando la palabra, reciban la palabra en el corazón. Lo único que nos puede limpiar, lo único que nos puede pasar de la condición de estar destituidos a ser hijos tuyos es tu palabra. No nuestro deseo, no la forma como nos mostramos delante de los demás, que es una pura hipocresía. Lo único que nos hace aceptos delante de ti, lo único es la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. No nuestra justicia. No hay ninguna justicia humana que sea aceptable delante de ti. Las justicias de los hombres delante de ti son asquerosas. Lo dice Isaías 64:6. Nuestras justicias son trapo de inmundicia. La única justicia que tú aceptas es la que tú mismo realizaste, porque tú nos justificaste. Lo podemos ver en Génesis 3, lo podemos ver en el primer libro de la Biblia, lo podemos ver en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1, versículo 5. Ten misericordia a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Permite, Padre, que las personas que hoy o que llevan tiempo conectándose, escuchando, puedan recibir la salvación. Así como nos has dado el privilegio de recibir la salvación, permite que ellos también la puedan recibir. Que también se unan día a día los que tú vas agregando. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.